Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios, que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿Es cierto que Dios odia el pecado, pero ama al pecador? Antes de responder directamente a esta pregunta, es necesario que aclaremos qué es la ira de Dios, porque la Biblia nos enseña claramente que nuestro Dios es un Dios perfectamente justo y por lo tanto su ira no es una rabia ciega como la que experimentamos los hombres muchas veces, sino más bien la justa indignación y el consecuente castigo de Dios por causa del pecado del hombre. Así que no es una rabia ciega, es una justa indignación. Si Dios no estuviera airado por el pecado humano, Dios no fuera justo. Y si no fuera justo, no fuera Dios. Ahora, yendo a esta frase que es tan popular en el día de hoy de manera más directa, debemos decir que esta frase es verdad y no es verdad, dependiendo de a quién la apliquemos. Si de lo que estamos hablando aquí es de los incrédulos, no, la Biblia dice claramente que Dios odia al pecado y que Dios también odia al pecador. Nuestro Dios puede en su propio carácter mezclar en una forma perfecta su amor, su bondad, su compasión, su misericordia con su justicia, su santidad, su ira, y en ese sentido la Biblia dice claramente que nuestro Dios está airado contra el impío todos los días, dice en el Salmo 7, versículo 11. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que nosotros por causa de nuestro pecado somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, hijos que merecen ira o hijos que son caracterizados porque vamos a recibir, si no nos convertimos al Señor, la ira de Dios por causa de nuestros pecados. En Juan capítulo 3, en el versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Noten que allí no dice que permanece sobre su pecado, permanece sobre él. Y al final de los tiempos, en el día del juicio, si una persona no se arrepintió de sus pecados y no se convirtió al Señor Jesucristo, no confió únicamente en Cristo y en su obra redentora, no es su pecado el que será echado al infierno, es él el que sufrirá la pena de eterna condenación. Entonces, si nos estamos refiriendo a los incrédulos, Dios aborrece su pecado y Dios aborrece al incrédulo y su ira está sobre él todos los días. Y eso no impide que Dios, en su amor y en su gracia, que se conjuga en su carácter, con su ira, con su justicia, eso no impide que Dios también le haga bien a los impíos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5 que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Dios tiene un balance perfecto en su carácter. Ahora, si nos estamos refiriendo a los creyentes, si nos estamos refiriendo a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado únicamente en Cristo para salvación, entonces sí podemos decir que Dios odia nuestro pecado, pero no a nosotros. Más bien Dios nos ama con un amor eterno, de tal manera que nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios nos disciplina, Dios obra en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios odia nuestro pecado, pero Dios no nos odia a nosotros. Su corazón para nosotros es de puro amor, de pura bondad y de pura compasión. Así que volviendo a la frase, Dios odia al pecado, pero ama al pecador, bueno, eso no se puede aplicar a un incrédulo, pero sí se puede aplicar y se debe aplicar a todo verdadero creyente. ¿Tú quieres que Dios odie tu pecado, pero no te odie a ti? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Acepta por la fe el plan maravilloso de salvación diseñado por Dios a través de la persona y la obra de Cristo, y tú también serás partícipe del amor, de la misericordia,
de nuestro bendito Dios, que es perfectamente santo, perfectamente justo, pero también perfectamente bueno y perfectamente amoroso. Pensemos Bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén.